Buenas tardes, presidente de ALUEX, Juan José Caravaca. Saludamos también al resto de la Junta Directiva que nos acompaña, por supuesto a nuestra conferenciante de hoy, a Paloma Sánchez Canivet, y a todos ustedes, señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la 20ª ya conferencia, 20 conferencias. Conforme pasan las semanas lo decimos y nos sorprendemos, pero bien es cierto que 20 conferencias ya y de tanta calidad que llevamos todas, cada una de ellas, es impresionante el trabajo que se hace desde la asociación. Bien, pues esta conferencia, como todas, está enmarcada dentro del ciclo de conferencias ALUEX, un proyecto de futuro. Esta conferencia, ya lo saben, la de este lunes 24 de abril, se recupera tras no haberse podido celebrar debido a una causa de fuerza mayor, que ya Paloma lo sintió muchísimo en aquel momento, pero bueno, está recuperada, está mejor, por lo tanto, también recuperamos esta conferencia que desde luego teníamos muchísimas ganas de que se celebrara. Bueno, hemos pasado además un fin de semana muy festivo, ¿verdad? Rodeados de libros, de literaturas, de letras. Ayer mismo se conmemoraba el Día del Libro, 23 de abril, y han sido decenas los actos que han tenido lugar en Albacete para conmemorar este día. Entre ellos, uno de estos actos, ya lo comentábamos la semana pasada, las lecturas organizadas por ALUEX y que tan buen éxito también tuvieron. Y aunque, bueno, no sea el Día del Libro el resto del año, pero sigamos acercándonos, ¿no?, a los libros, a la lectura, a las letras, a la literatura, al arte, a la cultura y al conocimiento, como el que hoy nos va a ofrecer Paloma Sánchez Canivet sobre José Luis Sánchez, el escultor natural de Almansa, miembro además de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que dentro de muy poco cumpliría los 100 años. Así es. Bien, les voy a contar un poquito sobre la trayectoria de Paloma. Hoy, además, con su conferencia tratará de relatarnos cómo fueron los primeros contactos con la escultura y la posterior decisión de dedicarse precisamente a ella, las incursiones en la cerámica, en el diseño y su relación con la arquitectura y con las artes aplicadas, que es lo que más desarrolló José Luis Sánchez. Bueno, un relato es el que nos va a hacer Paloma sobre este artista desde un punto de vista cotidiano y cercano. Así es, aproximadamente, ¿no? Muy bien. Bueno, les voy a presentar, como les decía, a Paloma. Es, si no lo saben, la hija de José Luis Sánchez. Este dato es importantísimo siempre por las emociones, ¿no?, que se ponen en este tipo de relatos y de conferencias. Paloma Canivet nació en Madrid en 1960, es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, ha realizado incursiones en arqueología, fotografía y también en el mundo del arte y contemporáneo. El mundo de arte antiguo y contemporáneo. Obtuvo una beca de 2 meses en el Museo Peggy Guggenheim de Venecia, así como largas estancias en Italia y en Francia, trabajando en una galería de arte. Desarrolla su trabajo desde hace más de 30 años en el diseño de joyas contemporáneas, así como otros objetos. Paloma Canivet está centrada sobre todo en tiendas de museos, diseñando y produciendo para el Museo Thyssen, Museo del Prado, Museo Reina Sofía o para el Guggenheim de Bilbao, por ejemplo. También ha dedicado algunos años a la docencia en el IED de Madrid, el Instituto Europeo de Diseño. Ha colaborado en moda realizando diferentes productos para desfiles, muchos de ellos con grandes de lo que es el mundo de la moda, como Jesús del Pozo, Manuel Piña, Juan Duyós, de Bota y Lomba, o Antonio Pernás, entre otros. Bien, podríamos seguir, pero yo creo que con esta breve reseña pueden hacerse idea de la trayectoria profesional de Paloma Sánchez Canivet, y con ella les dejo. Deseamos, como siempre, que disfruten de esta conferencia. Paloma, cuando quieras, el micrófono es tuyo. Pues buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar aquí, rememorando la figura y el trabajo de mi padre. Estoy en calidad de hija de José Luis. He dividido todo como en pequeños epígrafes: orígenes, inicios, retratos, figurativo, religioso, diseños y artes aplicadas, obra, Almansa y casa estudio. Y llevo así ya como casi un mes revolviendo cajones en casa. Estamos mi madre y yo. Mi padre falleció hace 4 años. Dentro de 3 años se va a celebrar el centenario de su nacimiento.
y estamos pues revolviendo todas las fotos. Mi madre, que ya es mayor, está informatizando todo, escaneando, y estamos organizando todo el archivo, que hay miles de fotografías, de diapositivas, hay muchísimo material. Entonces, pues yo aquí voy a hacer una especie de repaso así un poco sobrevolando un poco sobre su figura y su trabajo, lo que ha sido él un poco, ¿no? De una manera poco no muy erudita. Bueno, esto es el origen, entonces. Este es el Castillo de Almansa, como me imagino que sabréis. Y aquí empieza pues, la vida de él, de su familia. Y encontré esta foto antigua que andaba por ahí en las postales de mis abuelos, de estas cosas que se enviaban entonces. Y hay una cosa, es una pena, cuando se va la gente te das cuenta que en vida no has intercambiado con esa persona cosas y ya es tarde, ¿no? Me he dado cuenta, viendo imágenes, que el castillo de Almansa, como otros, porque él trabajaba muy cercano a la arquitectura, lo que más le gustaba realmente yo creo es la arquitectura, y tiene una serie de volúmenes que me parece que se repite, que yo creo ver en las piezas suyas, siempre con esa cosa como de bloques vertical, horizontal, esa composición, no sé, es una idea que me ronda últimamente, que es una cosa que te entra de pequeñito, lo ves, además de todos los dibujos que él hacía y lo tenía tan presente, no sé, creo que esto debió quedarle ahí en la retina, ¿no? Esto es, pues, de pronto meternos en principios del siglo XX. Esto es la familia de mi abuela. Mi abuela es la señora de las flores blancas en el pecho. Se llamaba Hortensia, que es un nombre muy poco común en La Mancha, yo creo. Mi padre divagaba con que mi bisabuelo, o sea, su abuelo, el padre de su madre, que era viajante de vinos, iban a menudo a Burdeos y siempre decía que debía tener por ahí algún amor, algo así que se llamase Hortense, que sí que es un nombre muy francés, ¿no? Entonces, este es el señor sentado, pues es el abuelo es el padre de mi abuela. Este es el padre de mi abuelo, que era el jefe de telégrafos de Almansa. Y estos son cosas que me he encontrado ahora en carpetas de mis abuelos, ¿no? De deshacer cajones. Lo traigo como curiosidad, ¿eh? Ay, no. Estos son Hortensia y Miguel, los padres de mi padre, la foto de bodas. Se casaron en diciembre y de negro. Y Almansa en diciembre, en el año, no sé, en el año 98, creo. No, en el 98 nacieron. Sería el 1920 o por ahí. Debía ser impresionante. Mi abuelo Miguel. En la familia siempre había cierta facilidad para el dibujo y para el arte. Mi abuelo Miguel, que después trabajó en otras cosas, era hijo único, a diferencia de mi abuela, que eran muchos hermanos. Y él, por ejemplo, esto es una placa de cristal rota. Él hacía fotografía en sus ratos libres, que en esa época no era tan habitual, ¿no? Esta es mi abuela, en otra placa fotográfica que debió sacar él. De nuevo mi abuela, mi abuelo. Estas imágenes las he traído porque mi padre me contaba una cosa que me parece realmente una visión muy potente y muy poética. Él contaba que su primera sensación de emoción hacia el arte, o que se le abrió un poco la ventana mental, fue cuando debía tener como unos 8 años, que tenía unas fiebres tifoideas, creo. Y entonces mi abuela, que le gustaba el dibujo, le dibujó con tintura de yodo no sé si era al revés, bueno, el orden no sé cuál era, pero bueno, le dibujó así con un pincel en el pecho al niño una corrida de toros y una procesión. Y después le dio un espejo y le enseñó para verse la espalda. Y entonces dijo a posteriori, que eso le dejó muy impresionado, y a posteriori me parece muy poético y también roza bastante el surrealismo manchego del que tanto se habla ahora, ¿no? Entonces dice que después, cuando vio los dibujos de las corridas de toros de Picasso, tenían ese aire, que eran como cabecitas, puntitos, así una cosa muy, muy fresca, ¿no? Por eso he traído estas fotos, porque se enrazan con esa especie de pequeña fantasía, ¿no? de los dibujos, el espejo, la tintura de yodo, no sé, me parece que es una imagen muy potente. Y aquí ya aparece él, ya en brazos de su madre, pues José Luis pequeñito.
son cosas raras que encuentro. Todavía me emociono viendo estas cosas. Organizar estas fotos me ha revuelto un poquito, he de confesar. Esto pues debía ser no sé, una feria. Esto ya es lo que yo he marcado aquí como ya inicios. Esto es un dibujo del año 51, por lo tanto, él tenía 20 y tantos años, él nació en el 26. Y entonces es aquí lo que yo decía al inicio, ¿no? De los bloques del castillo, ¿no? Estos son acuarelas, le gustaba a veces coger la bicicleta y salir al campo y dibujar como hacían los impresionistas con otros amigos. Este dibujo, esta acuarela del castillo a mí me encanta, pero no lo encuentro. Tengo la imagen, pero no encuentro el original. No sé dónde andará. Y el campo manchego. Y estos son caricaturas que hacía, esto era en el instituto, él estudió en el Lope de Vega, en Madrid. Él fue a Madrid a los 10 años cuando empezó la guerra. No, la guerra la pasó en Almansa. Y después fueron a Madrid. Y estos son caricaturas que tienen una estética muy de esa época, de los años 50, 40, 50. Y eran profesores del Lope de Vega y compañeros. Esto es un retrato que le hizo, esto es del año 50, es un retrato que le hizo un amigo arquitecto, Joaquín, y es un dibujo también muy como de la época. Esto es un retrato de su amigo a él, este es José Luis. En esta época él ya empezaba, no, esto ya es posterior, él empezó en Madrid, él realmente querría haber estudiado arquitectura, pero económicamente no podían pagarle los estudios, entonces él trabajaba en un banco. Realmente me parece admirable todo el esfuerzo que hizo después. Estudiaba Derecho por la noche, no, por la tarde, y después iba a los cursos de Ángel Ferrand, a la Escuela de Artes y Oficios, que estaba ahí por Marqués de Cubas, está cerca del Círculo de Bellas Artes en Madrid. Y ahí empezó a mezclarse iban muchos arquitectos a estudiar con Ángel Ferrand, al que mi padre siempre llamó su maestro, para hacer mano, para hacer mancha y agilizar la mano. Y ahí se puso en contacto con muchos arquitectos, que después han sido arquitectos conocidos, y también artistas. Este ya es un viaje, aquí todavía no conoce a mi madre, esto es un viaje que hizo a Italia. Fue con una beca a la Trienal de Milán en el año 50 y algo, no me acuerdo, 53 o por ahí, pero no como artista, fue para vigilar como de bedel de los stands. Ahí comentaba que conoció a Chillida, compartió litera con Chillida y vendió, ¿qué me dijo que vendió? Vendió el primer Chillida, que nunca recogió, al final el cliente nunca fue a recogerlo. Y él estaba ahí pues de ayudante, pero se mezclaba con la gente. También me comentaba a veces que en la vida él nunca había buscado cosas, que las cosas se le iban cruzando de una manera casual. Por ejemplo, este señor de aquí en medio es Gio Ponti, que fue el director de la revista Domus, que en ese momento era lo más puntero y sigue siendo un referente, yo creo. Y está con su hija, a la izquierda es Tita Ponti y abajo había un arquitecto, me contó que era un arquitecto alemán que trabajaba en el estudio. Y bueno, tenían Gio Ponti, que ya era un arquitecto conocidísimo en la época, tenía una villa en el lago de Como, iban allí, ahí conoció a bastantes artistas de la época, entre ellos Fausto Melotti, que es un artista, escultor y ceramista que me encanta, y le conoció también a raíz de estos, porque eran de este ambiente, ¿no? De este grupo de gente. Esto es una invitación, esto ya es posterior, aquí ya ha pasado por París, bueno, me he saltado, después de Italia estuvo también en Roma, después estuvo becado en Francia, en París, y ahí se enteró de unos cursos que daba un señor, Monsieur Canivet, que es mi abuelo, y allí conoció a mi madre y bueno, pues aquí estamos, aquí estoy yo con ustedes. Y entonces, él también me comentaba, poco antes de morir, me comentaba, y después ha dejado por escrito, que la cerámica, yo no lo sabía en vida, sé que había practicado, pero no sabía que le gustaba tanto. Que para él la cerámica era algo muy emocionante, era la tierra en todas sus fases, y le encantaba la cerámica, que por otra parte es una cosa muy de los años 50, y ahora está volviendo, porque esta cosa va de tendencias. De hecho, la última exposición que se ha hecho de mi padre, que ha acabado hace un mes en Madrid, a raíz del Festival de Diseño, del Madrid Design Festival, había una exposición de alfarería y diseño
años 50, las relaciones con la artesanía y los inicios de la industrialización, cuando Bidasoa y estos, los gallegos, ¿cómo se llaman? Bueno, diferentes fábricas de porcelana y de loza empezaban a interesarse por el diseño. Al poco tiempo también se montó una empresa estatal que se llamaba SEDI, que se dedicaban a coger artistas y arquitectos que diseñaban. Mi padre estuvo en ese grupo SEDI, duró unos 4 años creo, y que diseñaban, y esa era un poco la ventana al exterior, años 63, 60, hablo de España entonces, de cara a las exposiciones al exterior. Es decir, la famosa exposición de la Feria de Nueva York del año 64, cuyo pabellón hizo Carvajal. Mi padre colaboró muchísimo ahí en diseño, en objetos, en lámparas, en tal, y algunas de las cerámicas que se han expuesto en esta exposición son de esa época. Y bueno, ahí estaba pues, Feducci, había artistas emergentes, pero eran gente que tenía entonces 20 y pocos años, era gente muy joven. Cuando hablaba antes del taller de mi padre, de mis abuelos en Francia, en París, también comentar otra cosa curiosa, y me he dado cuenta ahora, como organizando la cabeza, por ahí pasaron muchos artistas que después fueron un grupo Paso, cuando todavía no existía el grupo Paso, es decir, pasó por ahí Canogar, pasó, ahora no lo sé, Vilacasa sí, pasó Feito, que ahora ha sido, no se habló mucho en años, pero en los últimos años, antes de morir, sí que fue un hombre con muchas exposiciones y muy activo. Y bueno, todos pasaron por el estudio de mis abuelos, o sea que en el fondo son todo casualidades. Esto es una exposición que cuando volvieron de París ya con mi madre, año 56, creo 57, mi padre se le encargaron o tenía la responsabilidad de organizar las exposiciones, oyen bien, ¿no? Sí. Las exposiciones del Ateneo de Madrid. Entonces, él, que siempre ha sido un poco, le interesa mucho el diseño realmente, y para él la Bauhaus era lo más, toda la cosa y la interconexión y la unión de todas las diferentes artes, pero con una función, sí, con una finalidad del diseño y también de la utilidad, no el diseño por el diseño inútil, sino algo utilitario. Él diseñaba también lo gráfico en el Ateneo, hacía el montaje de las exposiciones, seleccionaba a los artistas. La primera exposición que se hizo a Antonio López, cuando Antonio López tenía creo que 19 o 20 años, se hizo en el Ateneo y la hizo mi padre, y que entonces era un chiquillo. Mi padre un poco menos chiquillo, pero Antonio López era muy joven. Y por ahí pasaron muchísimos artistas que después fueron también Paso. Esta es esa. Antes lo he enseñado lo otro porque es la invitación ya con la composición y tal, y era un tríptico. La exposición esta del Ateneo se llamaba Tres ceramistas, que después veréis más adelante porque está un poco la portada del tarjetón, que es un díptico. Eran mi padre, mi madre, Jacqueline Canivet y Arcadio Blasco. Esta es la foto. Mi padre, como en su trabajo posterior en escultura, él también me recomendaba que para lo mío yo hiciese lo mismo, que yo no me dedicase todo el rato al soplete y al martillo, sino que yo delegase en artesanos, cosa que yo tampoco le hice mucho caso, yo lo hacía porque es un trabajo más directo. Mi padre estas cerámicas, él las dibujaba, tiene una estética muy nórdica, que le venía toda esta información a través justamente de la revista que dirigía Gio Ponti y Domus. Y él siempre fue realmente un amante de todo el diseño nórdico, es decir, conoció también en la Triennale de Milano a Birkala, a Tapio Birkala, que era un diseñador finlandés que hacía cosas de cristal maravillosas, siempre en esta línea, ¿no? Son formas muy nórdicas, creo, vamos, a mí me lo parecen. Y las mezclas de colores, esto no se ve porque es blanco y negro. Estas piezas él las diseñaba y después iban a un alfar que había en Coca, Segovia, donde les torneaban. A mi padre le torneaban, a mi madre no. Mi madre utilizaba la técnica del colombino, que es a base de bandas. Esto es pues ya trabajando. Entonces, bueno, llega a Madrid, hace la exposición del Ateneo y ya empieza a zascandilear. En la Triennale de Milano conoce a Luis Martínez Feducci, el arquitecto, que estaba haciendo el Museo de América en Madrid.
y que tenía la nave a medio hacer. Le comentó a mi padre que su hijo Javier estaba estudiando arquitectura. A toda esta gente después yo ahora conozco a los hijos, que es curioso, en la vida yo acabo conociendo a Pedro, que es nieto de Luis, en fin, todo se mezcla. Que tenían una nave en la universitaria, que era el Museo de América, y tenía un horno de cocer que le había comprado a su hijo Luis, a su hijo Javier, y que no utilizaba, entonces que se lo dejaba a ellos. Entonces mi padre se lo dijo a Arcadio, y entonces entre Arcadio, mi padre y mi madre compartían ese espacio que tenían con plásticos y con lonas, porque aquello estaba un poco a la intemperie, ¿no? Y ahí empezaron a hacer sus primeros trabajos. El tener un taller era básico, porque claro, un escultor, un pintor puede pintar en una habitación, un escultor necesita espacio, aparte de que la escultura implica un gasto económico que no es tan fácil. Y estas son ya de sus primeras, como él diría, chapuzas. Él, sus trabajos lo llamaba chapuzas. Estos de sus primeros encargos, sus primeros trabajos, que empezó a recibir cuando estaban en la ciudad universitaria, a raíz también de los arquitectos que fue conociendo en los cursos de Ángel Ferrand. Ahí se fue haciendo una especie de grupo. También, cuando antes de morir le pregunté de pronto una pregunta absurda, ya en el último momento, una semana antes más o menos, de repente dije, voy a aprovechar, porque me daba pudor, dije, ¿por qué has hecho escultura? ¿Por qué eres escultor? Que es una pregunta tan de perogrullo y tan tarde, y me dijo que es que en ese momento no había nada de escultores y que a él además le fascinaba la escultura, porque cada escultura eran muchas esculturas, tenía todos los ángulos y hay que pensar todo ello. Es decir, normalmente la pintura a la gente le engancha más porque tiene la sorpresa y la magia del trampantojo, ¿no? O sea, tú ves una pintura y tiene perspectiva y tiene esa especie de engaño, ¿no? Y a la gente yo creo que le parece más mágico. La escultura, de hecho, después podemos hablar de escultura pública más tarde. La escultura, en cambio, se pone un cuadro en medio de la calle. Este comentario también lo decía a veces mi padre. Tú pones un cuadro en medio de la calle y la gente se para. Tú pones una escultura en medio de la calle y la gente pasa de largo. Es decir, es como que no sé, es una cosa curiosa. Y entonces decía eso, de las múltiples visiones, que una escultura eran muchas esculturas. Y también me dijo, y es que en esa época pintores había muchos, bueno, había muy poco de todo en general, pero escultores es que eran poquísimos, entonces tenía muchísimo trabajo. Mi padre ha trabajado una barbaridad y siempre tuvo mucho trabajo. Estos realizando estos años 60, esta fue a Nueva York, al pabellón de Nueva York, Isabel la Católica, y esto es él trabajando en su primer estudio. No, esto es ya en la universitaria también. Esto de ser año 62 o por ahí. Isabel la Católica después fue al pabellón de Nueva York y después ha sido curioso también, mi padre no está para preguntarle, pero nos han ocurrido cosas muy extrañas, curiosas, que yo desconocía y con él nunca llegué a hablar, que es que hay un montón de Isabeles católicas por ahí dispersas. Es decir, el Estado español en un momento dado, por acuerdos con otros países de hermanaje o yo qué sé, ha aparecido, y aquí en la sala hay una persona que es muy fan de mi padre y que viaja por el mundo y ha encontrado alguna, que está ahí sentado, José Canto. En Argentina hay una, en Córdoba hay otra, hemos encontrado una en Venezuela, pero en Caracas, que encima la he encontrado y encima es la Isabel Católica de mi padre, pero está firmada por una mujer. Es decir, ni siquiera está adjudicada a él, lo cual me parece sorprendente. Pero es idéntica, ¿no, Pepe? Es que es la de mi padre, vamos. Está firmada por una escultora francesa. No entiendo nada. Hay otra, y después está la de Washington, que a veces aparece en las noticias cuando van en la hispanidad y le ponen las flores y estas cosas. Es esta escultura. Para mi padre fue una escultura muy importante. Ahora, con los tiempos que corren, que cortan las cabezas a Colón y demás, pues es una figura un poco controvertida, ¿no? Estas son una imagen que no conocía de él, que he encontrado en estos días rebuscando fotos. Esto es él en su mesa del estudio, con una cosa que le caracterizaba, aparte, es esa regla que tiene en la mano, que era una regla de estas triangular, que es para tomar las medidas, es muy de arquitecto. Esto es un autorretrato, que también me he encontrado,
para demostrar que, en fin, estos son divertimentos que hace así. Bueno, todos los artistas realmente se han hecho siempre autorretratos, ¿no? Pero esto es un divertimento sobre la mesa de trabajo y se parece muchísimo a él realmente, pero me hace gracia porque no sabía que sabía pintar figurativo de esta manera. Tampoco... Esto es él, todo esto son imágenes de él, ¿eh? Esto es él, él. Esto es la imagen más cotidiana de él. Es que a lo mejor aquí hay gente en la sala que no lo conoce, hay mucha gente que sí que le ha conocido. Esto es la imagen más él, esto es él en su esencia, es decir, aislado con su lectura y que no se le moleste. Era él y él. O sea, esto es él totalmente, el recuerdo que yo tengo de él. Y esto es en su mesa de trabajo en la casa donde vivía en Pozuelo. ¿Esto qué ha pasado? Bueno, esto es su mesa de trabajo. Detrás tenía un montón de libros de escultura. A ver. Esto es un cuaderno que he encontrado, que es de sus primeros cuadernos donde tiene sus primeras fotos de sus primeros trabajos en blanco y negro con fotos hechas por él, porque él también tenía unas buenas máquinas y él hacía mucha fotografía, le encantaba. Él nunca pidió a un fotógrafo a hacer fotos, las hacía él. Entonces tengo un cuaderno forrado en tela, esta es su firma, y aquí tiene pues por ejemplo, esta imagen que es muy Henry Moore y también muy Ángel Ferrand. Estas unas piezas que... No, mi madre me dijo cómo llamaba estas piezas, pero no sé dónde lo he apuntado. No sé, esto yo nunca he conocido esto suyo y en casa no hay nada de esta época. Esto es una maternidad, que es un tema que sí que ha tratado bastante, y también en las vírgenes él ha hecho muchísimo arte religioso. Años 60, Segundo Concilio Vaticano y renovación de toda la imaginería. Y imagino que también tras la guerra, pues colonización así. Ha trabajado muchísimo en colonización con muy buenos arquitectos. Uno de ellos, José Luis Fernández del Amo, que me parece maravilloso. Y esta imagen, bueno, aquí bebe bastante de los artistas italianos. Esto tiene, él lo decía mucho, ¿no? De Manzù, de Marino Marini, esos son los que a él le removió y era su mundo, ¿no? Esta cabeza la hizo antes de conocer a mi madre y yo siempre pensé que era mi madre porque se parece bastante a ella. Esto es una cabeza en terracota y fue en su primera exposición del Ateneo. Él hizo el diseño también del catálogo y el texto introductorio lo escribió Ángel Ferrand. Esta pieza me gusta mucho, es esta cabeza que sigue en casa. Esta es la niña sentada. Me parece que tengo que ir más rápido, pero me enrollo mucho y son 200 fotos. Esta es la niña sentada, es la primera vez que ganó un premio, fue con esta niña en Escayola y comentaba que la subió a un taxi, la sentó en el taxi para llevarla al certamen y ganó. Esta niña sentada es también de las piezas, porque hay una serie de piezas que para mi padre eran sus piezas. Entre ellas la cabeza esa de terracota, la niña sentada. La niña sentada está ahora tomando la sombra, que no la luz, en los sótanos del Reina Sofía, porque esta la compró. El Museo de Arte Contemporáneo lo dirigía en ese momento José Luis Fernández del Amo, y esta pieza fue al museo que ahora es Reina Sofía. Igual que hay cerámicas de mi madre que están en el Reina Sofía porque los compró Fernández del Amo, y por eso están ahí, pero están en los sótanos. Entonces, mi padre no la ha visto desde que desapareció de sus manos, en los años 50. Esta pieza es del año 54, creo, o 55. Y entonces, antes de la pandemia o al cabo de terminar, tengo amigos que trabajan en el Reina, y llamé y hablé con la conservadora de escultura y hemos ido mi madre y yo a ver la pieza, lo cual fue bastante emocionante. La tuvieron que restaurar porque creo que estaba bastante calamitosa, y es esta. Esto es en los sótanos del Reina. Mi padre nunca la vio desde que la entregó en los 50. Y esto es una pieza que él hizo. A mí me gusta más el original, a ver, he de confesar.
A él le gustaba más esta. Aquí ya la endulzó un poco porque esta niña es un poco más asimétrica. Pues a mí me gusta mucho. La textura del traje me recuerda un poco a la escritura cuneiforme, ¿no? Que a él también le gustaba mucho. No sé, es curioso. Y esta es la niña sentada que hay una copia, esta está en casa y la otra está en un colegio en Almansa, que fue un regalo que hizo mi padre. Esto es una pieza que desapareció, pero tengo la cabeza de la niña de la coleta, la tengo en casa, la original, la cabeza. Esta pieza está desaparecida y me gusta muchísimo. También yo veo aquí muchísimo el aroma de la escultura italiana de los 50. Son unas niñas haciéndolo de la madeja de la lana. Esto es una maternidad, que es un tema bastante recurrente. Es bastante a lo Henry Moore. Aquí la hizo a raíz de nacer su primera hija, que no fui yo, fue una paloma que nació antes que yo, que murió con 1 año y lo hizo por esto. Y esto no tiene nada que ver, mi madre no quería que yo metiese esto, yo he estado estos días con mi madre metiendo todas las imágenes y ella también opinaba bastante, dice, esta no vale la pena, pero sí también hace gracia, esto es una cosa para lo que se llamaba educación y descanso, que es una cosa totalmente del antiguo régimen. Y eran unos premios, pero le veo cierta similitud a esta cosa, en las manos levantadas, también le veo un aire a las imágenes, a la escultura ibérica, a lo arqueológico, que a mi padre realmente siempre le gustó muchísimo, que también bebía de ahí. Y aquí ya me he metido ya en figuración. Esto, bueno, en figuración ya teníamos antes unas cuantas. Este es un torso. Estas piezas las expuso en el año 64 en Nueva York, en una galería, y siguen en casa. O sea, retornaron de Nueva York, o sea, que no las vendió. Y a mi padre le gustaban muchísimo estas imágenes, estos torsos. Él siempre hablaba que cuando fue a Atenas por primera vez, el museo de la Acrópolis, que me imagino que como todos los museos se habrá modernizado, en muchos casos, desgraciadamente, porque le quitan esa pátina un poco romántica y decadente, decía que los torsos de los curos antiguos, arcaicos, que era lo más bello que había visto en su vida, y también el arte cicládico, ¿no? Entonces ha hecho muchísimo torso. De hecho, también su escultura posterior, que yo digo que tiene que ver con el Castillo de Almansa, bueno, es como esta parte de aquí arriba del torso. Son composiciones arquitectónicas, que son torsos también descompuestos. En el fondo son las formas que ha trabajado él toda la vida, ¿no? Lo que tiene aquí esta escultura aquí en el estómago realmente es como las esculturas que hizo en los años 70, 80, 90. Es el mismo discurso que siempre yo digo que es un discurso muy gestual, ¿no? Esto también me he dado cuenta a posteriori, no he podido hablarlo con él. Es algo muy, como una cosa, como una grafía gestual, ¿no? Siempre repite como esas formas, esas curvas, esas T's, esos dinteles, ¿no? Es una cosa, sí, casi una grafía. Esto es un rincón de donde él trabajaba. Él está por ahí, una foto ahí en la izquierda. Abajo hay una escultura que es la maqueta del que está en el Ministerio de Economía y Hacienda, que también es de las piezas que a él le importaban mucho, que le gustaban. Y la Tour Eiffel es unos divertimentos que él hacía en los viajes que hacía en los 50 en París y en Italia, que posteriormente en unas piezas que he traído de diseño, es la Torre Eiffel, pero que él dibujaba así, pero que he visto dibujos de otros compañeros tuyos y esta estética es muy de los 50, porque todos tenían dibujos muy similares, ¿no? Esto es Montparnasse, Montmartre, perdón. Esto, en cambio, esto es Roma. Estos artes religiosos son de las primeras piezas. Me parecen modernísimas, realmente. Esta es una capilla que hay en Madrid. Todo esto que viene ahora es arte sacro, ¿eh? Esto es una capilla que hay en Madrid en lo que llaman una casa de oración, creo que se llama, es donde viven monjas y se retira a veces gente, creo. Está en Martínez Campos. La arquitectura la hizo Fernández del Amo, que ya les digo, es un arquitecto que admiro. Y esta capilla está el altar, que es de cemento. Él trabajaba mucho, un poco rememorando el arte clásico barroco, que es con el pan de oro, pero lo hacía con cemento, pan de oro sobre cemento. Por lo que hablaba al inicio, ¿no? Del coste económico que tiene la escultura.
Lo bonito que tiene esta pieza es que el techo también es como si fuese como una especie de baldaquino. Tiene también todo el techo también en dorado. Esta pieza, y después está detrás el sagrario, que también hizo millones, la pieza que está ahí detrás, en plateado. Y ayer me comentaba mi madre, que sí que lo sabía yo, pero no me acordaba, que esta pieza también a mi padre le importó mucho. Esto tuvo la medalla de oro en el año 62 en la tercer Bienal de Arte Sacro de Salzburgo. Y eso a mi padre pues también y fue a recoger el premio a Salzburgo y le emocionó. Esta es una anunciación, también está también en otro sitio de monjas en Madrid. Hay otra réplica que está en casa y también me gusta la estructura esta tan de esa época de los 50, la estructura de hierros que es casi como un Mondrian en el aire, ¿no? Y después está el ángel y me parece muy poética. Esta es la que está en casa. La otra es la original. Y esta es la misma en la última exposición que hizo mi padre, que fue en el año 16, 2 años antes de morir. Se ve detrás se ve la maternidad ahí en el fondo, en fin. Y aquí estamos vírgenes. Bueno, aquí voy a pasear bastante. Esta también es una obra bastante importante. Esto es la iglesia Santa Ana en Moratalaz, en Madrid. Esto es de Fisac, que es otro de los arquitectos maravillosos. Y es muy brutal, es lo que se llama arquitectura brutalista, ¿no? Con esta especie de cuevas que reciben las imágenes. Y ahora veremos, ese es el Cristo, que es muy limpio. Esto es lo más cercano a lo místico, yo creo, ¿no? Esto es las 3 generaciones, ¿no? Santa Ana, que es la iglesia, está a su nombre, la Virgen y el niño. Aquí de nuevo vemos la mezcla de pan de oro sobre el cemento, ¿no? Y esto es ahora. Vemos ya la intervención de los curas que consideran que a los feligreses les gusta que haya unos tapetes bordados, unas flores de plástico, en fin, todo esto que a mi padre le descomponía y a mí también. Pero es que esto pasa continuamente. O sea, las iglesias que eran tan limpias, tan puras, que lo habían concebido así, ¿no? No sé, yo creo que esto está mucho más cerca de lo espiritual, esto tan limpio que esto con manteles, no sé. Bueno. Esto lo he traído como rareza. Esto es en un poblado de colonización y por ahí están Antonio Suárez, que son de los artistas de la época, de los amigos, y Manuel Rivera, o Manolo Rivera le llamaban, que es un artista granadino, el que hacía las telas metálicas, que también era del Paso. Y es curioso el sistema de andamiaje que se montaron, que es casi una obra de arte. Pues me parece maravilloso. Esta la han restaurado hace poco y creo que le han puesto unos colores de no dar crédito. Esto es un sagrario, aquí estamos hablando de religión. Todo esto también él lo consideraba arte también alimenticio, es decir, había que alimentar, bueno, tenía ya 2 hijas, había que alimentar, también tenía 3 ayudantes en el taller y había que alimentar. Hacía mucho arte sacro y hacía también pues los torsos que hemos visto, que son figurativo, abstracción. Pero esto se acerca realmente al arte aplicado. Esto es lo que se llama arte aplicado o artes decorativas, ¿no? Con el mosaico. Aquí y en otras cosas que veremos más tarde me hace gracia porque él para vender, digamos, entre comillas, los encargos tenía como, digamos, como trucos, digamos, por decirlo de alguna manera, que después yo también he aplicado en mi trabajo, que es, él se basaba, por ejemplo, él utilizaba mucho la etimología, el origen de las palabras, cuando tenía un encargo, entonces se ponía a estudiar. En casa había bastantes libros de vida de santos, que hacía tantas iglesias que se tenía que saber pues, si Santa Mónica tiene tal atributo u otro, eso me hacía mucha gracia. Y la etimología, que muy a menudo se las inventaba, pero le encantaban. Y esto es, él también bebía de toda la iconografía paleocristiana, ¿no? Para todo el arte sacro. Aquí, o sea, el alfa, el omega, estas cosas que son tradicionales y también de Bizancio, ¿no? Esto es vegaviana, esto es de Fernández del Amo, esta es una crucifixión en vegaviana, me parece también modernísimo y de nuevo vemos como en la Anunciación el juego de estructura del soporte del Cristo y muy moderno, que es abstracto.
Esto también es Vegaviana, estas vidrieras son también de él. Y esto es una iglesia que está en el Padre Damián, en Madrid, al lado del Bernabéu, que no recuerdo qué arquitecto es, pero hay muchos artistas que hicieron vidrieras. Mi padre hizo las puertas, los manillones y también hizo otra cosa más, que ahora no, creo que el Vía Crucis, creo. Esto es la puerta, lo de que pone Damián, eso lo hizo él. Es una iglesia que está muy bien conservada y la tienen, y también hizo la pila bautismal, que es eso de ahí abajo. Y esto también es suyo, que es una capilla. Esto se ve fatal, está muy pequeño. Esto es un altar, pero aquí ya vemos su trabajo posterior. Esto es como un relieve posterior de los años 70, 80. De nuevo lo que yo digo, ¿no? Que son como gestos, como... Estos son casullas, que también diseñó, se los encargó, tenía un contacto. Había una revista religiosa que se llamaba, ahora no me acuerdo cómo, y había un hombre que se llamaba el Padre Aguilar, que encargaba mucha cosa a los artistas de la época. Y entonces hizo estas casullas que me parecen también muy modernas. Esto es una maqueta, él trabajaba mucho con maquetas. De nuevo una virgen. Esto es lo que llamaba él es una piedad que bebe bastante de la de Miguel Ángel. Y ahora se encuentra, esto es una maqueta, esta tiene este tamaño así, ahora se encuentra la misma, pero en tamaño bastante mayor, en el cementerio de Almansa, dedicado a muertos en la guerra. Y el origen de esta con la cabeza, mi padre cogió esta pieza de otra pieza que hizo anterior en los años 60, hubo una catástrofe en Sanabria, no sé si ustedes recordarán ¿cómo se llamaba? Pepe, ayúdame que tengo lapsus. Ribadelago, que se rompió una presa porque, bueno, para economizar cemento, en fin, hicieron mala presa, no resistió y murió 100 y pico personas. Entonces, fue encargado por el ministerio a hacer una escultura en homenaje a los muertos. Y mi padre hizo una madre con un niño en brazos que estaba gritando al cielo, que es esta cabeza, que también bebe un poco del Guernica, es decir. Y creo que cuando llegó en el ministerio franquista, dijeron que nada, que en absoluto una mujer, una madre, no puede gritar ni cabrearse con el cielo, que tiene que ser humilde y acatar, y tenía que bajar la cabeza y tenía que mirar para abajo. Y mi padre pues no le dio la gana, entonces al final no la colocaron y está ahora colocada en una capilla, ¿no? Bueno, fuera de una capilla. ¿Tú no has estado ahí, no, Pepe? Está fuera de la capilla. Sí, pero han colocado otra en... Bueno, es que no me voy a enrollar. Aquí estamos en diseño y artes aplicadas. Esto es lo que hizo en París. Estoy ahora restaurando estas piezas. Estas no fueron a la exposición. Pero, no sé, me hacen bastante gracia. Me parecen también modernas. Me hace gracia esta cosa de las cabezas con los palitos. Son divertimentos, ¿eh? O sea, no tenía tampoco una intención artística. Estas son de él. Me encantan las pátinas que tiene y las formas. Este es el cartel que os comentaba antes de la exposición del Ateneo. Este es Isidro Blasco. Isidro es el hijo. Este es Arcadio Blasco. Esta es mi madre, con 19 años creo que tenía. Y esta es una foto de la exposición que se ha hecho ahora estos últimos meses, donde han reunido piezas de Arcadio, de Carmen Perujo, que era la mujer de Arcadio Blasco, y de mi padre, y después de las otras cosas que os comentaba de otros artistas. Esto es de mi madre. Esto es lo que hizo mi padre, que se parece a las botellas, pero esto ya es industrial. No sé si lo hizo para Vidasoa, para esta empresa que se llamaba Sidi, que era una empresa estatal, con la idea de llevar el diseño al pabellón de Nueva York y enseñar como el progreso y la imagen moderna de España año 64. Es esto. La caja la diseñó Labra, que era un artista también de la época. Esto es de mi padre. Esto es parecido a los dibujos que os enseñé antes, pero es pasado a platos.
que me hace mucha gracia. Esto es la casa que tenían ellos en Madrid, en la calle Apodaca. Por lo visto dice mi madre que era preciosa, que era un Mondrian, y tenía un naranja y un color azul cobalto. Entonces, de colores era muy, muy bonito. Que hay por ahí alguna diapositiva que no encontramos. Pero esta es mi madre allí y esto es como tenía la casa, que me parece también una visión modernísima. Y se ven aquí algunas de sus cerámicas. Aquí a la derecha hay una y aquí a la izquierda también es una de las cerámicas de ellos. Esto es cosa que me he encontrado por el estudio, que nunca me la he encontrado cuando mi padre ya no estaba, que también bebe bastante de lo paleocristiano. Estas son cosas que hacía para entretener en el estudio cuando no había trabajo, para mantener el trabajo de los ayudantes. Son estas mesas que se hicieron para lo que se llamaba Arte España y la distribución la tenían también en Arte España y, por ejemplo, estuvieron en Paradores Nacionales y demás. De nuevo, yo veo imágenes muy paleocristianas. Esto es una reja, todo esto estamos en artes aplicadas. Es una reja, esto es una maqueta de este tamaño que he encontrado en el estudio, pero esta reja era tipo 2 metros o así. Estuvo en México, pero ya no existe. Esto es también arte aplicada, esto es el copón y tal de iglesia. Esto es una lámpara que me he encontrado también por el estudio y que pertenece, la he encontrado hace poco, de casualidad, en esta obra, que es una casa importante de Carvajal. Se llama Casa Sobrino, es una belleza de casa. Esto obtuvo un premio FAD en el año 70 y tantos, es un ajedrez que diseñó. Esto es un vargueño, o sea, de nuevo aquí vemos los gestos y es un relieve pero con una finalidad utilitaria. Esto es una pieza como de ese tamaño aproximadamente. Estos son también parte del estudio. Me he estado paseando por el estudio de mi padre, que está todo sin tocar, y estos son medallas. Hizo miles de medallas conmemorativas. Entre ellas, la del Guernica, la de arriba negra, eso es de cuando llegó el Guernica a Madrid. Después está la de la OTI, no sé si os acordáis la OTI del Festival de Música. Esto es Isabel la Católica ya colocada donde está en Washington. Esto es un portal en Madrid. Es una pieza de las primeras, ¿eh? Esta es muy, muy abstracta, es un trabajo muy raro suyo. Tanto el fondo, que está en cemento, está en travertino, que es un zodiaco, como esta pieza. He traído estas fotos porque su manera de trabajar era... me tengo que dar prisa. Primero bocetaba, hacía dibujos libres, dibujaba. Hay muchísimos dibujos de estos. Y después los pasaba a barro, a escayola, y después yo los mandaba a ejecutar, los mandaba a fundir, o ya tenía un buen escayolista en el estudio que le realizaba todo esto. Y siempre, repito, esto es que yo lo veo como si fuese una escritura, ¿no? Es como un gesto siempre. Son torsos también, ¿eh? Esto es un mural, y trabajo muchísimo para el Corte Inglés. Esto es un mural en el Corte Inglés. No sé si es de Bilbao, no estoy segura. Esto es una obra enorme que está en Asturias, en la autopista. Aquí me gusta porque mete color. Es una obra bastante grande. Esta la hemos encontrado esta mañana, es una foto que he sacado de un libro, tiene una calidad pésima. Esto es una pieza que estaba en la Quinta Avenida en Nueva York, en la Oficina de Turismo de España. La foto me la hizo Carlos Saura, ojo, y yo tenía 17 años. En mi último viaje a Nueva York, que fue hace ya unos cuantos años, fui y ya no existe, y hablé con el cónsul y no tenía ni idea, o sea, la oficina de turismo yo creo que ahora ya no está en la Quinta Avenida, pero mi padre también era una pieza que a él le importaba. Esta está también desaparecida. Esto otro es el capítulo desaparición de la escultura cuando pertenece a una entidad y de pronto la venden a otra entidad, y o lo modernizan o lo cambian y desaparece la obra, cuando debería haber una protección al menos intelectual de ella y no sé, me gustaría como familiar estar enterada de dónde anda. Esta está en la base de las Torres Colón en Madrid. También se puede hablar del vandalismo cuando la obra está en la calle, siempre están con pintadas. Es así. Esta hora, las Torres de Colón fueron Rumasa, después no sé lo que fueron, después ahora la ha comprado la Mutua madrileña. Yo confío en que tengo contactos y podría preguntar en la Mutua si saben dónde está. Cuando me metí en la garita de los obreros, me dijo
el aparejador me dijo que hablase con el ayuntamiento, que estaba en un hangar del ayuntamiento. Misterio. Pero tengo que perseguirla porque también, no sé, bueno, esta escultura debía tener unos 2 metros, pero era importante y sobre todo estaba en Cibeles, en Colón, que se veía perfectamente. Se llama Zenón. Esta también a mi padre le gustaba muchísimo, era una de sus piezas importantes. Esto eran las puertas de lo que era entonces Altadís, que después fue también Caja Madrid, creo. Altadís era lo de los tabacos y después no sé quién lo compró. Bueno, ahora lo tiene alquilado. La propiedad es un... Bueno, no me voy a entretener, que es muy complicado. Total, estas puertas, cuando estaban haciendo la obra del edificio, nos parábamos cada 2 por 3 y mi padre estaba preguntando. Yo me bajaba y preguntaba a los obreros, nadie sabía nada. No, se van a guardar. Bueno, estas puertas ya no están ahí y a toda la gente que le he preguntado que puede saberlo, nadie tiene ni idea. Yo intuyo que a veces ha ocurrido que se lo han vendido a un chamarilero, a chatarra, pero yo intuyo que está en alguna finca de alguien con posibles... Esto era una puerta, es decir, era un mural puerta, que es bonito, ¿no? O sea, tiene una utilidad y se abría y eran los laterales, era un portal muy profundo. Entonces, le hicieron puerta porque el arquitecto lo hizo al principio, yo creo, sin puerta, pero por lo visto se llenaba de gente durmiendo en la calle. Entonces, después le pusieron esta puerta que era mural. Era una pieza muy bonita, en aluminio. Es esta. Esto es una puerta también de nuevo. Mi padre hizo muchas puertas. De hecho, aquí en Albacete tenéis la de la Diputación. Me imagino que también, tampoco he hablado esto con él, pero también sus murales reflejan también la idea de la puerta. Yo creo que también con todo lo que tiene la puerta de simbolismo, ¿no? De la entrada a otra cosa. Esta es la que tenéis aquí. Esta es la Escuela Reina Sofía en Madrid. Esta es se basó, de nuevo, como hablaba antes, de trucos como muleta para basarse, ¿no? Cuando tienes un encargo hace falta, no vas a partir de la nada. Aquí parto de las notas musicales de las neumas. Yo creo que es masculino o femenino. Neumas. Es la escritura primitiva, ¿no? Entonces cogió unos tacos que brillaban y tenían unos biseles y entonces reciben mucha la luz y juegan así a la partitura, que es una partitura inventada. Esto es un pequeño mural, pero de nuevo también está la idea de la puerta y la mezcla de material, ¿no? Es bronce en cambio es la misma lectura, pero esto es con un collage de cartón. Estas en mármol. Las he traído porque es el mismo lenguaje, pero con diferentes materiales, ¿no? Aquí de nuevo yo veo como una especie de dintel Esto es un enorme mural, hizo muchos murales. Este mural estuvo en una casa, creo que era de Trafford, un señor que se dedicaba a los petróleos, y después le compró la casa a Tita Thyssen, en Moraleja, y a Tita no le gustó nada y hizo quitar este mural, que era un mural importante, que es este, que era en mármol y en latón. Esto es un boceto también para ver cómo trabajaba un boceto en el Ayuntamiento de Navalcarnero, una pieza también enorme. Esto es como empezaba con los dibujos. Esto ya es una maqueta, siempre trabaja con maquetas. Ya es la realización y ya es la pieza, pero aquí si vemos una persona vemos el tamaño de la pieza, es enorme. Y está sujeta del techo, o sea, es como aérea. Y la pintó de rojo también. Me gustaba cuando metía color, que es una cosa muy pop también, ¿no? Esto es la Casa del Cordón de Burgos, que es también un mural que recorre todo el interior inmenso, hecho en cemento, ¿no, Pepe? En cemento encofrado, una pieza importante. Esto es el Hospital de Getafe en Madrid, también pieza importante. No hemos encontrado más. Es que nos ha costado mucho encontrar las imágenes, ¿eh? Mi madre y yo no somos nada... En fin, esto es un hotel en Sevilla, cuando la Expo, creo. Esto no sé muy bien dónde está. Esto creo que está en Leganés, no estoy segura. Esto es la maqueta de la que está en el Ministerio de Economía y Hacienda. Esta la he traído por el tema de los gestos. Esto creo que está en Cáceres, también vandalizada. Esta está en Alcalá de Henares. Esta la tenéis aquí. ¿Y esta? Esto es otra cosa, la he traído también a modo de curiosidad y mi padre también estaba muy orgulloso de ello.
Y yo recuerdo de pequeña que, bueno, llamaban a casa, que era el único teléfono que había, que se comunicaba con el estudio, y llamaban pues las monjas, los curas y los clientes, y yo, que era una niña, a lo mejor de 10 años, cogíamos el teléfono. Y recuerdo siempre que siempre decía, soy la viuda de Belmonte. Esta es la tumba de Belmonte, el torero, que está en Sevilla. Y me parece que los toreros que tienden a hacer cosas más a lo barroco, me parece que aceptase esto, me parece realmente muy elegante en este mármol negro. Juan Belmonte, me parece una pieza muy bella y a mi padre le gustaba mucho. Y esto lo he traído como divertimento, estos son como collages que hacía en casa con recortes y con... El marco es un marco antiguo, pero son cosas que le regalaba a mi madre. Y esto lo tenéis en Elche, que no está tan lejos de... Bueno, sí, está un poco lejos. La encontré por casualidad. Esto es un homenaje a Miguel Hernández. Y después también, por casualidades de la vida, me ha ocurrido ya con mi padre fuera. Y él siempre admiró muchísimo a Miguel Hernández, le gustaba muchísimo. Y después me he dado cuenta que en la casa donde vivió él siempre de pequeño en Madrid, en la calle Vallehermoso, vivió con sus padres y después le compró la casa a sus padres para cuando eran mayores. El portal de al lado tiene una placa un poco alta, no se ve, que estuvo ahí viviendo Miguel Hernández, pero antes de que ellos fuesen ahí a vivir. O sea, ahí vivió Miguel Hernández antes de que mi padre viviese en esa calle. Y está en la misma calle a 50 metros. Esto a lo mejor os suena. ¿Sí? Bueno, esto lo hemos encontrado de casualidad. Esto es el momento de la colocación. Es decir, con esto quiero decir que la base no tiene nada que ver con la rotonda, donde me encontré este verano en agosto y venía yo de Valencia y de pronto iba en coche viniendo de aquella zona, entras por aquí y de pronto me encuentro una escultura que está a punto de caerse. Y matar a alguien no, porque había hierba ahí no. Entonces me paré el coche, me paré en el lateral, como era agosto no había tráfico ni nada, me bajé, hice fotos, me quedé atónita y pensé en mi padre, me dio una pena horrorosa por él. Menos mal que no lo ha visto. Y vi que realmente pendía, bueno, estaba totalmente descompuesto el metal y no sé, bueno, me causó bastante, en fin, revoltijo. Creo que ahora está en una nave, mañana voy a indagar, creo que está en una nave y bueno, habrá que restaurarla. El problema es que alguien, no sé cómo, esta escultura fue concebida y fue realizada en acero corten. Entonces, esta escultura se pintó en plateado. Mi padre nunca la llegó a ver pintada y nunca le vio el zócalo que le pusieron, que claro, es que eso no aguantaba el peso. Es que la estructura que tenía última era una especie de palito de metal con una base y la escultura encima, es decir, no podía aguantar ese peso, bastante aguantado. Entonces, entre el regadío de la hierba se descompuso el metal. Entonces, debió haber una reacción química entre la pintura metálica y el corten y eso hizo que la base de la escultura estaba como papel de fumar, en fin. Pero he encontrado esto porque me interesaba enseñar cómo era la base, que no tiene nada que ver. Y también creo que la ubicación no era la rotonda esta. Bueno, también podríamos hablar, pero es que me entretengo tanto. Me gustaría hablar también del mundo rotonda, que es un mundo personalmente que a mí no me gusta nada, pero que es hoy en día el destino de la escultura, pues son las rotondas. Es decir, aquí nos hemos ido a Almansa, voy a ir rápido ahora, porque ya son cosas que ya conocéis probablemente. Esto es el jardín de Almansa, que también, en fin, me gustaría velar por él, porque no está en las condiciones que me deseables. Vamos, si mi padre lo viese le daba otro patatús. Está sucio, también es cierto, hay una serie de árboles que echan simientes, pero esta escultura estaba en medio del patio, se retiró. El patio del Ayuntamiento de Almansa es una belleza renacentista, pero vamos, están muy sucias. Esto también está ahí, esta pieza. Todo esto es Almansa, ¿eh? El jardín de Almansa. Esto está en el exterior, jardín. La Paz Aupada, que es una enorme rotonda, pero bueno, se ve en cuanto entras a la ciudad y bueno, esta está bien, está justificada. Esta es la piedad que hemos visto antes, está en el cementerio, in memoriam. Y aquí nos vamos a ir a su estudio. Esto es un paseo que me he dado estos días por el estudio de mi padre, que está todo más o menos como lo dejó. Aquí vemos la cabeza de la niña sentada.
y vemos otras cabezas. Otra niña del abanico, esa que no he tenido una foto que le gustaba también mucho. El toro, que fue emblema de Iberia y de los carteles de la oficina de turismo también del año 60 y pico. Era como el logotipo de turismo. Más perspectivas del estudio. Más estudio. Monedas. Trofeos. Y todos son maquetas, ¿eh? Son todo maquetas de escayola. Cabezas, la de escayola blanca es mi hermana, arriba es una escayola que hizo en París, la de arriba, la que está acostada es mi madre, de nuevo ese torso, el que está en el eje central, ese también es de los que fueron a Nueva York. Esta es la maqueta de la que estaba en Asturias, que vimos antes. Todo esto ya lo hemos estado viendo. Esto es para enseñar un poco que trabajaba efectivamente como trabajan los escultores, es decir, aparte de trabajar con el dibujo, pues trabajaba masando y tal, o sea, con la técnica tradicional. Más estudio, más estudio. Y esto es la casa, que son libros y obra. Obra de otros artistas, ahí hay un Berrocal, un San Segundo, y lo de la derecha es suyo. Cabezas, aquí tiene una colección importante de arqueología. En los años 60 se viajaba y te podías traer una figurita sumeria y no pasaba nada. Hay piezas griegas, hay sumerias, son estas de aquí, estas dos de aquí, que son como un Henry Moore. Y esto es un retrato que le hizo Berrocal, que es muy bonito, en lápiz, dibujaba muy bien. Unos iconos griegos de que compró en Salónica, que son antiguos y bonitos. Esto es de Rivera, estos son también divertimentos suyos, es obra gráfica en papel. De nuevo, lo que él llamaba las momias. Esto es la cabeza de terracota que hemos visto antes, y estos son pues todo lo que es de arqueología, que él bebió mucho de él. Realmente su coleccionista le gustaba muchísimo. Y esto es el rincón donde solía estar sentado, porque aquí está el jardín, que se ve todo bosque, y es ahí donde siempre, la foto que antes enseñé de él, donde siempre estaba sentado trabajando. Y como broche final he traído esto, para la gente que le interese. La tesis de mi padre la escribió Mónica Ruiz Trilleros, es una chica historiadora, también restauradora, que nos está restaurando cosas, que tenía gran devota de mi padre, y ha escrito esta tesis, que es un trabajo bastante exhaustivo de la obra de mi padre. Vino muchísimo a casa, y que me encantaría que se editase, o sea, no como tesis, sino como libro con buena calidad fotográfica. Tengo que buscar la manera de que esto esté editado en condiciones como libro de arte atractivo, porque realmente es muy completo y enseña bien toda la obra de mi padre. Entonces, a ver cómo estamos de tiempo. 40, me han dicho acabar de 45. Bien. Entonces, nada, quería hablar un poco también, como broche final, quería hablar del tema de las rotondas, que yo soy un poco anti-rotonda. En Facebook hay una página que se llama Mundo Rotonda, creo que es un hijo de Andrés Trapiello, el escritor que ha montado esto, y también han editado un libro que se llama Mundo Rotonda. Es aberrante y hay auténticas aberraciones como una piscina en medio de una rotonda y cosas de estas que ocurren de verdad. La escultura hoy en día es como algo incómodo, es que no se sabe qué hacer con ello, es decir, no se sabe dónde colocar, y consideran que las rotondas es donde deben de estar. Vamos, yo creo que toda la vida han sido, bueno, la finalidad que tenían era o religiosa, una palas atenea enorme entrando al templo, o como con la escultura egipcia, y después estaba pues recordar pues a los reyes, o sea, siempre ha tenido que ver con el poder, ¿no? Con la iglesia o con el poder. Pero el mundo del arte también está pasando un momento bastante complejo. Es decir, hoy en día todo lo que emociona es o lo virtual o las cosas para interactuar. No sé, los museos interactivos y lo virtual. Esto es el mundo que nos toca vivir ahora. Lo demás interesa poco, creo.
Cuando se ven esculturas o hablan en la prensa, esto es un pequeño speech final que no voy a soltar así, es decir, estas cosas que no sé si llegan por aquí, pero las cow parade, las vacas, las meninas, es decir, todas estas cosas que después cogen a artistas de la tele que diseñan meninas, que las visten, que las firman. A mí todo esto realmente es que me pone la piel me pone en mal estado. Pero esto es el estado del arte hoy en día. Con un amigo que está ahora fotógrafo, que tiene que vender una serie de cosas de arte porque necesita que le entre un dinero y tiene buenas cosas de arte porque era coleccionista y además cuando fotografiaba la obra de esos artistas hacían trueque, pues cuando te vas a vender obras de arte es que no tiene ningún valor, es alucinante. ¿Por qué en los 80 tenía valor y hoy en día no tiene ninguno? Hoy en día tiene valor, pues ya digo, las meninas estas que hay en la calle en Madrid, que no sé si aquí han llegado, las vacas, después vas a otros países y pasan cosas muy parecidas, ¿eh? Es decir, no sé, esto es lo que hay hoy en día. A mí me desmoraliza, a mi padre también. No sé, yo creo que una escultura debería estar en un parque, un lugar donde puedas sentarte o verla, no un lugar donde vas en coche y no te puedes ni siquiera parar. No sé, me sorprende. No sé, me habían dicho también de dar la voz a ver si alguien quería preguntar. Ah, tú eres la que, sí, claro, tú lo moverás. No sé, las exposiciones que se mueven hoy en día, por ejemplo, Egipto, que esto es que encima mueve muchísimo dinero, son empresas que mueven estas cosas. Y en Madrid vienen muchas de estas. Egipto, que van hordas de personas que se ponen ahí los cascos y yo creo que ni siquiera se enteran de lo que ven y después hacen muchos selfies y ya está, esto es lo que hay. Bueno, no sé si ha aportado algo nuevo. La obra de mi padre ya la conocíais, la obra de José Luis Sánchez ya la conocíais, yo creo. Y he intentado traer también cosas como menos, como más raras, no sé. Vale, ya está. Bueno, vamos a abrir turno de preguntas. Muchísimas gracias, Paloma. Si alguien tiene alguna duda, sí, por ahí, Rubí. Sí, muchas gracias, Paloma, porque... Gracias a ti, Rubí. Rubí es la persona que dio mi nombre y yo le dije que no. Y yo quería mandar a Mónica Ruiz, a la biógrafa de mi padre, y me dijo, Rubí, tienes que hacerlo tú. Has hecho una conferencia más. Sí, pero hay que apagarlo para sacar el cacharro. Nos has mostrado muchas fotos muy interesantes, que nos ha enseñado cosas nuevas de José Luis Sánchez. Yo solamente quería, para quienes estamos hoy aquí y a lo mejor no lo sepan, en la ciudad de Albacete podemos ver en varios sitios obras de José Luis. Unas son creaciones de arte abstracto, que bueno, la puerta lateral de la Diputación, que es maravillosa, o el pórtico de la Mancha en la universidad, y desgraciadamente, bueno, la de la Rotonda. Y es que además se ha sustituido por una horrorosa noria, que es una cosa como muy rácana y como hay muy perdida. Mejor que hubiesen puesto una fuente. Pero vamos, yo estoy contigo en lo que has comentado de la Rotonda. Pero aparte de esas esculturas, en el museo tenéis una. En el museo hay una muy y otra bonita, que se va a poner, me comenta José Luis, la que donasteis tú y tu madre también hace unos meses, que es maravillosa. Pero luego hay una serie de iglesias en Albacete donde hay esculturas maravillosas de tu padre que enlazan con esa niña sentada y esa imagen tierna, muy figurativa, es decir, de esos años cuando el concepto de decoración en las iglesias cambia gracias al Concilio Vaticano II. Entonces, algunas, pues hay una imagen preciosa en la capilla del Colegio de Dominicas. Lo digo por si alguien quiere ir, porque a lo mejor sí que merece la pena hacer un viaje, un viaje no, una visita guiada. La iglesia es que ahora mismo no recuerdo el nombre, es que ya soy mayor y se me olvidan algunos nombres, tengo que pensarlo mucho. La iglesia que hay en la calle Hermanos Falcó es una iglesia que está metida dentro. ¿Cuál?
San Vicente, es verdad. Pues se organiza un día hay un Cristo maravilloso, gigantesco de tu padre. Bueno, en Dominicas, que yo recuerde, también hay un sagrario. En la iglesia de Asprona que hay, bueno, al lado de donde está ahora mismo la UNED y todo ese complejo, también hay escultura de tu padre. Hay escultura en la iglesia que hay al lado de la antigua Cáritas, es Dionisio Guardiola, cerca, que es la del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, la está a decir. Que son itinerarios muy sugerentes porque además nos enseñan esas dos versiones de la obra de un escultor, la versión abstracta, tremendamente creativa, con mucha fuerza, es decir, de los torsos aquellos, lógicamente tenía que pasar a esas esculturas urbanas tan potentes, y luego la obra más figurativa, que es la que se hace también por encargo, igual que las otras, pero para despertar un sentido en torno a la piedad, y son imágenes de la Virgen con el Niño realmente deliciosas. Yo invito a verlas porque además en esas está todas esas texturas en los ropajes tan maravillosas que hacía tu padre con Arcadio Blasco en el taller de lo que luego fue el Museo de América. Perdón, era solamente invitar a ese recorrido porque merece la pena. Y en el Museo de Albacete hay una pieza que es el Manhattan y la que se va a exponer en unos meses en cuanto se le ponga un cristal adecuado. Muchísimas gracias y perdón por la interrupción. Gracias a ti, Rubí. A ver, en breve, dentro de 3 años, está el centenario. A mí me gustaría idear algo y sacarle de paseo y reavivar su nombre. Él siempre presumió, siempre me dijo, y sus amigos se rían de él, dice, yo soy el que se esconde detrás de la columna. Es decir, hay artistas que están ahí como abriendo el rabo de pavo real, y él en cambio era tímido, aunque era un tímido raro. Le encantaba, era muy abierto con la gente, pero también era tímido. Entonces, él le gustaba como no figurar. De hecho, nunca perteneció a una galería de arte, que después también lo pagó. También me criticó. Él me dijo de cambiarme a Canivet. Me dijo, quítate el Sánchez. No se te ocurra llamarte Sánchez. Es decir, él, yo creo que en el fondo no tenía necesidad de la galería de arte. Es decir, otros lampaban por ir a Juana de Mordó, que íbamos a todas las inauguraciones de Juana Mordó y a Biosca y iba a todas las inauguraciones, pero tenía tanto trabajo que no necesitaba. Es decir, esa cosa de crear por crear o hacer lo que le salía ahí de emoción, es que él no paraba, estaba embrutecido trabajando sin parar uno detrás de otro. También me decía otra frase, y con esto ya cierro, cierro si queréis que cierre, pero creo que nos echan. Él me decía con respecto al arte, dice, es que lo más parecido al arte, o sea, el arte lo que provoca es algo espiritual. Es decir, cuando la gente te dice, no, es que no entiendo, o qué bonito, o qué quiere decir esto, es que no van por ahí los tiros. Es decir, es algo de emoción, tiene que ver con la espiritualidad. Y es un poco como cuando como lo que hablan del mal de Stendhal, cuando te ibas a Italia y la gente se desmayaba de pura belleza. Es decir, cuando te llenas de belleza, que en el fondo la belleza tiene que ver con la armonía, con la composición, ¿no? Es un juego de muchas cosas que a la gente, los viajeros, ¿no?, de principios de siglo se mareaban del mal de Stendhal. Pues tiene que ver con la belleza, es eso. Es decir, cuando la gente te dice, ¿y eso qué quiere decir? Pues que no quiere decir nada, es una emoción, ¿no? No, sí. Sí, es que es un recuerdo muy bonito de José Luis que también quiero compartir, que yo sí que lo he comentado contigo. Y bueno, pues cuando el Museo Arqueológico Nacional se remodeló, pues hubo un momento, bueno, había las cosas se cambiaban, etcétera, y hubo un día que la Dama de Elche salió de su urna y fue una experiencia maravillosa porque con un catedrático de la Autónoma, que es Manolo Vendala,
y con un gran amigo de tu padre, también con raíces de Albacete, que era Julio López Hernández, porque su abuelo trabajaba en las fábricas de San Juan de Alcaraz, en Riópar, y fue un gran escultor también, muy figurativo, y además muy amigo de tu padre, sí. Y con tu padre pues hubo un diálogo maravilloso en torno al arte, en torno a la belleza de una escultura que en ese caso era la Dama de Elche. Bueno, y sí quiero recordar algo muy hermoso también de José Luis, porque cuando él hizo el discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, hablaba de la belleza, de la pureza de líneas, de algo tan precioso como el avión El Concorde, que a él le encantaba. Y perdón, Cuando él daba clases de diseño siempre decía que la mejor escultura, bueno, realmente en el fondo era un Brancusi. Decía siempre, dice, la mejor escultura es el Concorde, que por desgracia ya no hay Concordes porque se estampó, pero siempre decía que era lo más, bueno, es aerodinámico, es elegante, pero en el fondo es como el pájaro de Brancusi, ¿no? Pero nada, gracias a Luex realmente por acordarse. Paloma, hay una pregunta más, si no te importa. Sí, no, todas las que queráis. Hola, buenas tardes. Hubiera preferido que terminara Ruby, que está diciendo cosas interesantes y bonitas, porque yo iba a hacer un comentario, tampoco quiero terminar con algo negativo, pero por lo menos para hacer ver que deberíamos de preocuparnos por proteger y mantener también el patrimonio artístico, las obras de arte, porque vamos a ver, hablabais de la escultura de la rotonda, ahora la buscaréis, espero que la encuentres y que influya en que no se olvide. Mañana tengo cita para ir a verla. Pero como bien has dicho, la llegaron a pintar. La puerta de la Diputación la has puesto y está pintada también. ¿Ah, sí? Entonces, sí. De hecho, la imagen que has puesto es ya pintada, creo. La puerta de la Diputación tenía otro acabado. Yo creo que también era acero corten, menos el tirador, que era acero inoxidable. No recuerdo qué material, pero la puerta de la Diputación yo creo que la han pintado. Creo, por eso, y si no lo podríamos comprobar. Pero bueno, el otro ejemplo es el de la escultura de la rotonda. Pues bueno, pues que también tendríamos que procurar estar pendientes de que no se hagan actuaciones, aunque sea con la intención del mantenimiento, pero sin desvirtuar la obra de arte. Ojalá, sí. Pero es que vivimos también, a ver, es que yo llevo unos días dando vueltas a todo lo que quería hablar, además yo no me he traído nada escrito, era tanto... es decir, ¿qué lugar ocupa hoy, aparte de lo que he dicho de las meninas y las vacas y demás historias, y las exposiciones de los egipcios en plan gran empresa que las lleva por todo el mundo? Todo virtual, con esas gafas, en fin, esto es lo que le gusta a la gente. ¿Qué lugar ocupa hoy en día el arte? Si es que en el fondo dicen que es inútil. Es decir, la gente, y hablo ahora de política, aunque no política, es decir, siempre se habla de turismo. El turismo ahora es la panacea, pero lo que no se acaba de... A ver, lo que nos identifica, lo que nos diferencia unos de otros, lo que nos hace es nuestra cultura. Es decir, ¿qué diferencia Albacete de Lugo? Pues la historia, la cultura que tiene. Es decir, eso implica la comida que se come, el acento que se tiene. Eso es cultura. Es decir, y hoy en día todo el dinero va a moros y cristianos, en fin, cosas de este tipo, al tour de bicicleta, a la maratón, yo qué sé, a las terrazas, al caloret, en fin, es que a mí me deprime profundamente. Es decir, la cultura es como, siempre fue un poco María, pero ahora mucho más. Es decir, no saben, es una patata caliente, no saben qué hacer con ella. Entonces el ministro es, pues, de cultura y deportes, pues les gusta el fútbol y el dinero se irá al fútbol, y así suma y sigue. Entonces, ojalá se hiciese algo. Pero estamos en un momento complicado. Se va al cine, ¿quién va al cine? Los más jóvenes tienen 55 años. Vas al teatro y es que no sé, la gente está en la casa con Instagram, no sé. Bueno, sí, con estas reflexiones que nos tenemos que ir. Interesantes, por otro lado, vamos a finalizar. Gracias. Sí. Juan José, por favor. Y Paloma, colócate delante con él, porque, bueno, en nombre de la asociación, su presidente quería hacerte entrega de este detalle.
Y dos apuntes antes de finalizar. Uno es que la próxima conferencia será, ya saben que el próximo lunes es festivo, 1 de mayo, por tanto no hay conferencia, y regresaremos el lunes 8 de mayo, también 6:30 de la tarde, con la decana de la Facultad de Medicina de Albacete, Silvia Llorens, y su conferencia de la Luna hasta Albacete. Y un último apunte, y es que se ha creado en la asociación un grupo de WhatsApp, un grupo meramente informativo, solo con información útil. Aquellos socios que todavía no formen parte del mismo, pues bien a Joaquín el secretario o al resto de la junta directiva que lo comuniquen. Me quedo sin voz. Paco, dime. ...4 de mayo, último apunte, viaje a Minateda. Si hay alguien interesado, pues del mismo modo que se ponga en contacto con la asociación, con Aluex, para apuntarse. Y ahora ya sí, hasta dentro de 2 semanas nos vemos el lunes 8 de mayo. Espero que hayan disfrutado de la conferencia y disfruten también de este pequeño descanso. Muchas gracias.